Hola mi gente, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Yo de nuevo por aquí. Para los que no me conocen y entran por primera vez a mi canal, yo soy Marimilce Bissot y estas son mis anécdotas. Miren mi gente, hoy les tengo los consejos, los datos, los tips para ser una mamá excelente. Yo considero que tengo una mamá excelente, que tuve una madre maravillosa, he tenido por todos estos años una madre maravillosa y yo quiero hoy comentarles acerca de cómo mi mamá hizo un excelente trabajo, un trabajo que yo creo haber mejorado, sé que mi hermana también lo ha mejorado y que voy a reunir todas esas, esos tips que ellas han usado y los voy a reunir en unos pasos fáciles para ustedes, porque seguramente si vas a tener un bebé querrás ser una madre excelente. Así que aquí te van estos tips el día de hoy. El primer consejo que les voy a dar a una mamá para que sea excelente, sí, aunque tú no lo creas, escoger bien a tu pareja, escoger bien al papá de tus hijos. Sí, porque es que muchas mujeres no se dan cuenta que cuando escogen mal, luego les toca estar solas, criar a sus hijos solas, o de repente, aunque estén con la pareja, igual están solas, porque no tienen esa ayuda, esa cabeza del hogar y se las ven negras. Entonces eso impide que sean unas madres excelentes. Así que sí, el primer consejo que yo les quiero dar es escojan bien al que va a ser al padre de sus hijos. ¿Por qué? Porque es muy importante que un niño crezca con un papá y una mamá. Y usted me dirá, yo crecí sin papá y no lo necesité. Está muy bien. Seguramente tu mamá, que es una super mamá, yo llamo a las madres solteras super mamás, porque son mamás que tienen que hacer un trabajo de verdad doble. Las felicito y las admiro por el trabajo tan grande que han hecho y de verdad no tengo nada en contra de las super mamás que hay en este planeta, pero no es la idea ni es el deber ser que una mamá tenga que estar sola cuidando a sus pequeños. No es el deber ser que una madre tenga que ejercer el rol que Dios le ha dado al hombre para ejercer, es decir, el rol de papá. Ese rol es muy importante. Un hijo necesita a un papá y una mamá porque ambos tenemos roles totalmente diferentes y es como una mesa de cuatro patas, ¿sabes? Si le falta una pata, esa mesa va a estar inestable. Sí, a lo mejor se va a sostener, quizás va a funcionar y la vas a poder usar, pero la mesa siempre va a tambalear de un lado. Y eso sucede también con nosotros los seres humanos. Cuando falta papá en casa, y digo papá porque hoy estoy hablando de las mamás, ¿ok? El video es sobre mamás excelentes. Porque yo les voy a decir una cosa. Hay mujeres que tienen a su lado un novio que llega el sobrino de la mujer o el vecinito, el niñito al frente, qué sé yo, y se la atraviesa y el tipo llega y dice, ay no, quita ese niño de aquí, qué fastidio. Mi amor, por ahí no es. Por ahí no es. Un hombre que no quiera a los niños, olvídate, no va a ser un buen padre. No va a ser esa persona que tú necesitas a tu lado para asumir la responsabilidad de un hogar junto contigo, para que sea la cabeza de tu hogar. Nada que ver. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando mi esposo era mi novio, una de las cosas que me encantaron de él es eso, que él hablaba de formar un hogar, de tener hijos, de que él anhelaba ser un papá. Y eso para mí era importante porque yo decía, este va a ser un buen papá. Por ejemplo, yo tenía un primito pequeño que vivía con nosotros y recuerdo que fuimos de viaje, mi esposo y yo, a Colombia, estando de novios, fuimos y vinimos el mismo día. Y recuerdo que mi esposo le compró un balón de fútbol a mi primito. Y entonces mi primito estaba feliz, feliz pero feliz. Y yo recuerdo que mi primo había conocido a otros novios que yo había tenido. Bueno, tampoco es que tuve una lista de novios, pero sí tuve unos novios antes de mi esposo. Y recuerdo que mi primito me dijo, ay prima, este es el mejor novio que tú has tenido. Claro, para él era el mejor porque este lo tomó en cuenta. Y para mí fue tan emocionante y tan bonito que mi esposo tomara, o sea, se acordara de que yo tenía en mi casa un primito y que probablemente le iba a encantar un balón de fútbol de regalo. Y para mí eso fue genial. O sea, un hombre que va a ser un buen padre, seguramente va a ser una persona amable con los niños y sobre todo con los niños que te rodean. Así que, ojo, toma en cuenta eso a la hora de escoger a un buen papá para tus hijos.
Entonces, ¿cómo se escoge a un buen papá? Bueno, mire, mi mamá, por ejemplo, como les dije, voy a hablar mucho sobre mi mamá el día de hoy porque este video está dedicado a mi mamá, que es una madre excelente. Mami, te quiero mucho. Este video prácticamente es para ti. Mi mamá, por ejemplo, cuando se fue a casar, ella vio que mi papá era un hombre mayor de edad, es decir, era un hombre hecho y derecho, tenía un buen trabajo, devengaba un sueldo, además tenía automóvil, que lo del automóvil es opcional, pero el hecho de que un hombre trabaje y se mantenga a sí mismo ya es un indicio de que está listo para proveer para un hogar. Así que mi papá, en pocas palabras, era un buen partido. Pues yo les voy a decir una cosa, mi papá para mí fue el mejor papá de este planeta, de verdad, y no es porque haya sido mi papá y porque yo sea su hija, sino que de verdad sé que mi mamá escogió bien. Mi papá era un hombre responsable con sus hijos, amante de los niños, protector, cuidador, jamás nos pegaba, mi papá no nos pegaba a nosotros, siempre nos dio amor. Entonces, yo digo que mi mamá, escogió bien al hombre que iba a ser el padre de sus hijos. Y esto le dio a ella la oportunidad de ser una buena madre. ¿Por qué? No porque las que no tengan un esposo al lado no lo sean, sino que es una gran ventaja para ser una madre excelente el tener a tu lado a un hombre excelente. Así que si tú quieres ser una madre excelente, comienza por escoger para tus hijos a un padre excelente. El segundo tip que les quiero dar el día de hoy es que se debe planificar a los hijos. Sí, mucha gente, muchas mujeres, lastimosamente, cuando salen embarazadas, no necesariamente querían salir embarazadas. Y hoy en día existen muchísimos métodos anticonceptivos y yo la verdad no entiendo cómo es que todavía muchas mujeres están teniendo embarazos antes de quererlos, antes de planificarlos, o un embarazo que no deseaban, cuando hay tantos métodos, incluso naturales, para evitar salir embarazados. Miren, tener un niño no es un juguete, ¿saben? Un niño, lastimosamente, muchas mamás que llegan y dicen, voy a salir embarazada para atrapar al hombre este. Ay, no hagan eso, por favor. Muchacho no amarra gente, ¿qué es eso? Miren, un hombre no se va a quedar a tu lado porque tú le des 20 hijos, olvídate. Todo lo contrario, si tú quieres tener una buena relación, un hijo debe ser algo planificado, deseado por los dos, por la pareja, padre y madre. Y mi mamá sabía esto, por eso yo digo que mi mamá es excelente, porque mi mamá buscó a un hombre que quería tener hijos. Así que ella le dio hijos a alguien que deseaba tenerlos. Y miren, es tan maravilloso cuando tú planificas el embarazo y entonces tú dices, bueno, tienes un hogar, un esposo, una familia constituida además, porque nada más bonito que nacer dentro del matrimonio. Porque, ¿sabes? Cuando un niño nace dentro de un matrimonio constituido, hasta legalmente ese niño va a estar protegido. Entonces hay que tomar en cuenta estas cosas, porque tú al planificar el bebé, tú puedes tener una casa donde ese bebé va a llegar en cuanto nazca. Puedes tenerle su cuarto con su cuna, su bañera, las cositas que necesita, y todo eso requiere tiempo, planificación. Así como tú planificas un matrimonio, como tú planificas unos 15 años, pues la venida de un bebé debe ser sumamente planificada, no a la ligera, no que, ay, se me peló el método que estaba usando y ay, llegó por accidente. No. Sin embargo, siempre un hijo es una bendición. No me tomen en cuenta esto como algo en contra de los niños no planificados o no me malinterpreten, ¿no? Ojo, y la verdad, haber tenido a mis dos hijos, queriendo yo tenerlos, anhelando yo tenerlos, fue lo mejor. Y de verdad, ser madre cuando tú quieres esos hijos es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y eso va a hacer que tú seas una madre dedicada, cariñosa, amorosa, porque es algo que tú querías en tu vida. Porque imagínate un bebé que llegó de carambolas a este planeta, que tú no lo deseabas y que para ti es un fastidio. Ese niño desde el vientre va a sentir eso. Desde el vientre va a sentir esa amargura, ese rechazo. Así que si tú eres una mamá que bueno, quedaste embarazada y no te diste cuenta y no estaba en tus planes, trata de que este bebé desde el vientre sienta tu amor, que desde el vientre tú le puedas hablar, cantar, leerle cuentos inclusive. Los niños sienten en la barriga ese amor, porque la vida comienza allí.
Sí, es verdad que la vida realmente es a partir de que naces y respiras. Allí comienzas a vivir realmente. Pero digamos que el bebé va absorbiendo como un ser vivo todas estas cosas que la madre le va transmitiendo durante el embarazo. Así que planificado o no, que tu bebé sienta que lo fue, para que este bebé nazca lleno de amor y que venga a este mundo con una buena autoestima. Un tercer punto, pero no menos importante, es hacer de la niñez de tus hijos una niñez feliz, una infancia feliz. Porque lastimosamente muchas mamás se desviven en pegarle a los niños, en maltratarlos. Este quizá es ¿cómo se dice? Es un error que cometemos muchas madres. Yo lo cometí en muchas oportunidades con mi hijo varón, porque era muy tremendo y yo cada rato le pegaba, lo golpeaba. Y yo hice un video aquí en el canal que se los voy a dejar en la cajita de descripción, que se llama Cómo disciplinar hijos rebeldes. De verdad, pónganlo en práctica para que no sean una mamá regañona, pegona, de esas que viven con una correa en la mano, porque la infancia es el periodo más importante en la vida de un ser humano. Y si una mamá anda detrás de un niño para pegarle a cada rato, y cada rato lo grita, y a cada rato lo maltrata, ese niño va a tener una infancia maltratada y por lo tanto va a tener una adultez inestable, una adultez con traumas, con situaciones que le van a ocasionar conflictos en su vida diaria. Y tú no quieres eso para tu hijo. Así que si quieres ser una madre excelente, haz de la infancia de tu hijo una infancia feliz. ¿Cómo hacer una infancia feliz? Bueno, en primer lugar, aprende a disciplinar a tus hijos. En segundo lugar, comparte con ellos tiempo de calidad, porque una de las cosas que muy pocas madres hacen y que no comprenden esto es que los hijos requieren tiempo, pero no mucho tiempo, sino tiempo de calidad. Mira, hay mamás como la mía que trabajan todo el día. Mi mamá trabajaba mañana, tarde y estudiaba de noche. Y prácticamente yo la veía era en la noche, cuando yo me iba a acostar. ¿Y saben qué hacía mi mamá? Se acostaba con nosotros y nos leía cuentos, nos cantaba, nos preguntaba cómo nos había ido en el día. Y cada vez que podía, ella almorzaba con nosotros rapidito y se volvía a ir al trabajo. A veces al salir del trabajo a las 6 de la tarde, llegaba rapidito y comía con nosotros y se iba a la universidad. Y yo recuerdo que de lunes a viernes era muy poco el tiempo que yo pasaba con mi mamá, pero el tiempo poco que mi mamá me dedicaba era tiempo de calidad. Así que en esos pequeños y cortos momentos que podíamos compartir, mi mamá me enseñaba cosas, me aconsejaba, me decía cosas. Ella siempre decía, yo soy tu amiga, y yo tenía mucha confianza en mi mamá y eso también lo puse en práctica con mi hija. Y es impresionante porque ser amiga de tu hija no es fácil. Y yo no estoy diciendo que tú tengas que salir con tu hija y con sus amigos, porque esa no es ser amiga. Una amistad es una persona con la que tú cuentas en todo momento y a quien le abres tu corazón cuando más lo necesitas. Eso es una amiga. Y eso debe ser una madre para sus hijos, una amiga. Mi hijo me cuenta sus cosas y a mí me fascina cuando mi hijo se siente y me dice, mamá, tengo que contarte algo, porque yo sé que él me ve como su amiga, porque eso he querido ser siempre para mis hijos. Cuando a mi hija le gustaba un niño en la escuela, ella me lo contaba sin ningún problema. Ella tenía confianza en mí, porque yo le dedicaba tiempo de calidad. Yo también trabajé y me dediqué a estudiar también después de haber tenido a mis hijos. Y yo le dedicaba mucho tiempo de calidad a mis hijos para que ellos no fuesen educados por la televisión o por el internet o por la radio o qué sé yo, cuál medio de comunicación o por un vecino, nada de eso. A mis hijos siempre los eduqué yo. En el tiempo que Dios me permitía pasar con ellos, yo los educaba. Siempre que íbamos a comer, a un restaurante, cuando salíamos a pasear, en las noches les cantaba, hacía lo mismo que mi mamá les cantaba antes de dormir, les leía historias. Recuerdo que hay un libro maravilloso que se llama Miguelito Pregunta, algo así se llama, y es un libro muy bonito que se los recomiendo. Habla de la historia de lo que fue la cristiandad, de la época media. Y es un libro que cuenta la historia humana a través de lo que ha sido la vida cristiana, desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese por segunda vez, habla de todo eso, pero adaptado a los niños. Y yo me ponía un ratico con ellos todos los días a leer, a analizar con ellos, mira ustedes qué piensan sobre esto,
que leímos. Ya después de adolescentes, entonces leíamos Mensaje para los Jóvenes de Elena White, y recuerdo que analizábamos cada capítulo o párrafo. Si ellos estaban muy fastidiados, yo recuerdo que les leía pequeños párrafos y los analizábamos. Y entonces de repente ellos no estaban de acuerdo en algunas cosas. Y ellos me lo decían, mamá, pero es que yo no estoy de acuerdo con esto y con esto. Y yo pues trataba de ponerme en sus zapatos y comprender quizás con lo que ellos no estaban de acuerdo, y que ellos también se pusieran en los míos y entender un poco porque quizás algunas cosas que ellos no estaban de acuerdo en realidad eran lo correcto. El tiempo de calidad me permitía explicarle a mi hijo y a mi hija las cosas necesarias para que ellos fuesen niños felices, adolescentes felices, y yo ser una madre excelente. Una mamá excelente debe procurar que la alimentación y la salud de su hijo sea buena. Sabemos que, por ejemplo, en Venezuela y en países como Cuba y otros países donde la economía es precaria, lastimosamente muchas mamás nos vemos limitadas a la hora de darle a nuestros hijos una buena alimentación, una buena educación, un buen servicio de salud, pero en la medida en que podamos hacerlo, debemos hacerlo. Procurar darle a nuestros hijos la mejor alimentación que podamos proveerles para que ellos sean adultos sanos, porque la salud física también va a permitir que tú tengas una salud emocional. Esto también te hace una mamá excelente. Así que cuidar el estado de salud físico de tus hijos hace que tú seas una mamá excelente. Por supuesto, si tú puedes llevar un control con un pediatra a tus hijos, pues mucho mejor, para saber que está bien siempre de salud. Claro que no todas las madres, como dije, quizás tengan acceso a un sistema público de salud, o que su entrada económica quizás no le dé para hacer esto, pero lo más seguido posible que tú puedas hacerle exámenes de laboratorio para saber cómo está su sangre, pues bien. Aunque con una buena alimentación no es tan necesario ir al médico, la verdad. Es más, cuando tú tienes una buena alimentación y que tus hijos tienen esparcimiento y recreación, espacio para ellos correr, brincar, saltar, que puede ser un domingo que tengas libre, llevarlos al parque, llevarlos a caminar en una plaza, en un jardín. Esto es importantísimo para que ellos tengan buena salud. Así van a tener calidad de vida. Y los niños aprenden mientras se mueven. Así que es necesario que ellos tengan espacio para correr, brincar y saltar. Puede ser que entre semana tu trabajo no te permita que tus hijos puedan hacer actividades físicas, pero si tienes aunque sea un día a la semana libre, usa ese día para compartir aunque sea una hora con tus hijos en un espacio donde ellos puedan libremente correr, brincar, saltar y, si es posible, socializar con otros niños. Para ser una madre excelente se deben ejercer 4 tipos de liderazgo. El liderazgo autoritario, el liderazgo de dejar hacer, el liderazgo paternalista y el democrático. Rápidamente te explico cómo funcionan estos 4 tipos de liderazgo. Mira, un padre paternalista es ese padre que es protector, que siempre cuida de sus hijos. Y claro, cuando tú solo eres paternalista, te vuelves sobreprotector. Eso no está bien. Una madre no debe ser sobreprotectora, es decir, proteger de más a los hijos. Ay, no te ensucies porque te vas a enfermar. Y entonces el niño nunca puede jugar con tierra, por ejemplo. No, eso no está bien. Pero hay momentos en que debes ejercer el papel paternalista, el liderazgo paternalista, donde tú como madre vas a proteger a tus hijos, por ejemplo, no permitiendo que vaya a casas ajenas hasta altas horas de la noche o solos, porque tú no sabes lo que puede pasar en otro hogar. Así que hay que protegerlos mucho de esas cosas, ¿no? Y de muchas otras cosas. Entonces, en ciertos momentos debemos ejercer este liderazgo. El liderazgo laissez-faire, o dejar hacer, como se dice en francés, no sé si lo pronuncié bien, creo que es laissez-faire. Bueno, en fin, este liderazgo ayuda a la persona, a la madre, a que entienda que hay momentos en que no debes inmiscuirte y dejar que tu hijo le dé rienda suelta a su creatividad, a sus deseos y a lo que quiera hacer. Por ejemplo, ¿cuándo puedes usar el laissez-faire? Cuando tú vas, por ejemplo, al parque, 1 hora con tu hijo, 2 horas, 4 horas, a compartir con él para que el niño corra, brinque y salte. Ese es un momento para dejarlo que él haga lo que quiera. Si quiere lanzarse del tobogán, si se quiere montar en el sub y baja. Es decir, el niño debe tener momentos en que pueda hacer lo que quiera. Por ejemplo,
va a un cumpleaños y tú tienes 4 atuendos para él, hijo, escoge el que tú quieras. Entonces, hay ciertos momentos donde hay que permitirle dejarla hacer lo que quiera. No siempre, ojo, no todo el tiempo. Recuerden que todos estos liderazgos se van a ejercer en el momento en que se necesita, en el momento adecuado de cada uno. El liderazgo autoritario es cuando tú le dices a tu hijo lo que debe hacer y tú decides por él o por ella. Por ejemplo, ¿cuándo podemos ejercer el liderazgo autoritario una mamá para ser excelente? Como les decía, si por ejemplo tu hijo tiene 13 años o tu hija tiene 13 años y te dice, mamá, yo quiero estar hasta las 10 de la noche en la calle con mis amigas, esa no es edad para estar en la calle hasta altas horas de la noche. Así que tú tienes que ejercer autoridad y decir, no, no puedes ir. Y no puedes ir porque no te hace bien y le explicas las razones porque tus hijos deben crecer con raciocinio y con capacidad y criterio de decidir qué es bueno y qué es malo para sus vidas. No solamente hay que decirles no y punto, sino que hay que decirles por qué no, para que comprenda y entonces pueda por sí mismo tomar sabias decisiones en el momento que se le presente una situación en la que tenga que ejercer una buena decisión. Entonces, otro ejemplo de liderazgo autoritario, por ejemplo, cuando tu niño tiene 3 años y te dice, mamá, yo voy a cruzar la calle. No, tú no puedes cruzar la calle solo con 3 años, tú tienes que tomarme de la mano. No como algunas mamás que dicen, ¿me quieres dar la mano? No, no es me quieres dar la mano, es dame la mano porque vamos a cruzar la calle. Y una niña de 3 años no tiene por qué cruzar sola. Así que ejercer la autoridad de vez en cuando es un liderazgo que una madre debe tomar en cuenta. No siempre, porque tampoco es que vas a ser una mamá que todo en esta casa se hace como yo diga y punto. No, porque eso también va a provocar una rebeldía en tus hijos que tú no quieres. El liderazgo democrático es un liderazgo que una madre debe ejercer, digamos, en muchas oportunidades. Es cuando tú le permites a tu hijo, bueno, vamos en conjunto a crear esta norma, ¿no? Es como que vamos a votar, vamos a ver qué dice papá, qué dice la abuelita sobre esto que tú me estás planteando. Entonces se ejerce democracia. Bueno, vamos a ver quiénes votan a favor de irnos para la playa o para la piscina. Vamos a ver quiénes votan a favor de irnos al parque o a comer en un restaurante. Entonces ejercen el voto y ese es el liderazgo democrático, donde ellos sienten que pueden tomar decisiones, pero que sus decisiones también se ven afectadas por lo que piensen el resto de los integrantes de la familia. Es importante que una madre de vez en cuando use el liderazgo democrático. Tienes 2 hijos, 3 hijos, y tus 3 hijos quieren hacer algo. Bueno, vamos a someterlo a votación, a ver qué es lo que vamos a hacer. Siempre y cuando sea bueno la decisión que van a tomar. Si no, pues ejerces liderazgo autoritario. Es decir, tú tienes que jugar con estos 4 tipos de liderazgos durante toda tu vida como madre para que tus hijos puedan, pues, salir excelentes. Porque una madre excelente es aquella que cría hijos excelentes. Y bueno, voy a culminar con un consejo que no es el menos importante, sino que yo diría que es el más importante de todos. Y es algo que mi mamá siempre hizo y que yo también puse en práctica y que por supuesto se los aconsejo a todos ustedes. Es poner a tus hijos en las manos de Dios, ¿sí? Orar por ellos, enseñarles a orar, leerles la Biblia, la palabra de Dios a su edad. Hay Biblias infantiles con historias infantiles acerca de la palabra de Dios que tú puedes leerles, pero es muy importante que tú como madre le enseñes a tu hijo o a tu hija el camino del bien, el camino divino, el camino celestial, el camino cristiano. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que tus hijos no solamente sepan tomar sabias decisiones, sino que además van a tener una ayuda extra, que es la ayuda más importante que un hijo puede tener, la ayuda del Espíritu Santo, que lo va a proteger en muchas oportunidades, incluso cuando tú no puedas estar allí o si algo te sucede, no estés allí, pues tus hijos van a estar protegidos por el Espíritu de Dios. Yo recuerdo que en muchas oportunidades Dios me salvó, tantas cosas, incluso de morir, en tantas oportunidades que Dios me libró, y era porque mi mamá oraba por mí. Y mi mamá nos enseñó a orar desde niña. Mi mamá decía, vamos a orar para dormir, y nos enseñó a orar. Y eso produjo en mí un sentimiento que comenzó a crecer y a aflorar, y yo quería estudiar libros cristianos. Mi papá, recuerdo que me compraba libros cristianos, aunque mi papá era ateo. Esa historia yo la tengo en el canal, se llama
el ateo más cristiano que he conocido. Mi papá me compraba libros cristianos y yo los leía. Y de verdad que cuando uno como madre quiere que sus hijos crezcan con libre albedrío, pero que a la vez estén protegidos, cuidados y que vayan por el mejor camino y que todo les salga bien, no hay mejor consejo que entregarlos en las manos de Dios. La Biblia lo dice muy claro: instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Así que si tú le enseñas a tu hijo o a tu hija desde pequeño el camino cristiano, el camino de Dios, si tú se lo enseñas desde pequeño, aunque fuera adulto, él no se va a apartar, porque él siempre va a recordar esas enseñanzas y eso lo va a guiar. Para mí, este ha sido el mejor consejo que yo he heredado de mi mamá. Lo puse en práctica con mis hijos y de verdad que yo considero que tengo hijos excelentes para honra y gloria de Dios. No lo digo para vanagloria. Considero que soy una madre excelente y tampoco lo digo para vanagloria, sino para la gloria de Dios. Y considero que mi madre es excelente y no lo digo para vanagloria, sino para la gloria de Dios, porque la verdad es que mi mamá y yo tenemos algo en común y es que hemos puesto nuestras vidas en las manos de Dios. Así que cuando tú te encomiendas en las manos de Dios, todo va a estar bien. Para concluir con este video del día de hoy de cómo ser una madre excelente, yo voy a hacer una pequeña oración por todas esas mamás que puedan estar viendo este video y que quieran encomendarse en las manos de Dios a ustedes y a sus hijos. Así que oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por estas mamás que hoy están viendo este video. Te doy gracias por sus hijos, porque les has permitido ser madres, o porque ellas están planificando ser madres, o porque están en el proceso de ser madres. Así que pongo en tus manos de amor a todas estas mujeres que están viendo el video y a aquellos padres que quieren compartir este video con una mamá en especial. Las ponemos en tus manos, Señor, para que tu Espíritu Santo descienda sobre cada una de nosotros y que tú, Señor, nos dirijas a cada una. Gracias por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios me los bendiga. Nos vemos pronto. Chao.